Bueno, y cumpliéndose una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, existen aún muchos temas pendientes en materia de género. Estamos frente a un gobierno que se ha denominado abiertamente feminista y que ha impuesto agenda como el Plan Chile para Todas, que contempla diversas leyes y proyectos de ley en favor de la equidad. Sin embargo, ¿son suficientes estos avances? Bueno, para conversar al respecto y también de otros temas más, ya estamos acá en el estudio con María Ignacia Beas, psicóloga de la Corporación Miles. ¿Cómo estás, María Ignacia? Hola, bien, ¿y tú? Muchas gracias por venir acá al estudio de Mega Noticias Alerta. Bueno, Ignacia, tenemos hartos temas que me gustaría tocar contigo, pero me gustaría que comencemos hablando de la violencia sexual en pareja. Pasa mucho, se habla poco. Exacto, es un tema que por lo general está invisibilizado en nuestra sociedad. Tenemos el imaginario, entendemos, de que la violencia sexual ocurre en las calles, ocurre cuando somos jóvenes, cuando transitamos, cuando andamos de noche. Por lo general, cuando ocupamos espacios que según las leyes, los mandatos de género no corresponden. Pero está muy invisibilizada la violencia sexual en la pareja, ya que finalmente lo que entendemos por violación tiene que ver con el ocupar la fuerza física, algún tipo de persuasión a la persona, pero la violencia sexual en pareja es algo que está muy invisibilizado por las mismas mujeres, no solo por la sociedad en general, sino que las mismas mujeres de repente les cuesta identificar, ya que al momento de ejercer nuestra sexualidad como mujeres, estamos acostumbradas a complacer a un otro, aparte hay mandatos sociales que nos hablan de que tenemos que tener relaciones sexuales con nuestra pareja, también hay, por ejemplo, dichos en los cuales si yo no tengo sexo con mi pareja, por lo general, voy a lograr que esa persona se aburra. Por lo general el consentimiento no es algo que se trabaje a nivel de parejas, se entiende que la sexualidad es algo que es un deber. Es un deber para la mujer y un compromiso respecto a la pareja y al hombre. Y en eso, si bien muchas mujeres lo tienen invisibilizado, cuando lo logran identificar, también es difícil poder hablar de esto, ya que hay un mandato de cuando hay una violencia tan extrema como la violencia sexual, uno tiene que romper las relaciones. Y romper las relaciones en un contexto patriarcal, en un contexto en el cual la mujer siempre es complemento de una pareja a nivel económico, a nivel cultural, es muy difícil manejar la vida sola muchas veces a nivel económico por las brechas salariales. Sobre todo si es que tienen hijos en conjunto. Por supuesto, si hay hijos en conjunto, o sea, lo que develó el retiro del 10% es cuántas mujeres son jefas de hogar sin ningún tipo de ayuda y por supuesto eso va a incidir en cómo la vida de las mujeres al momento de romper vínculos de violencia se precariza. Y eso sin duda es un punto de quiebre para que una mujer decida hablar sobre la violencia sexual que ha vivido o no. Y a nivel de pareja, más allá de que uno identifique o esté invisibilizada, también las prácticas que se nos han enseñado respecto a la violencia sexual no contemplan un empoderamiento, una decisión de las mujeres respecto a nuestro placer, a nuestra sexualidad, poder identificarlo, poder tomar la iniciativa. Muchas veces tiene que ver con el ceder, con el complacer, este hombre ha trabajado todo el día, entonces tengo que complacerlo, como que es mi deber. Y la violencia sexual no solo tiene que ver con este estereotipo que tenemos de violación, sino que tiene que ver con la presión, la manipulación, que al final accedo a tener relaciones sexuales, pero no por mi deseo sexual, no por mi... Sino que por complacer al otro, simplemente. Exacto. Ahora, es bien difícil identificar justamente este tipo de violencia porque además está todo dentro de un marco de una supuesta relación o de una relación de supuesto afecto y que finalmente eso lleva a que sea aún más difícil poder percibirlo tal como es, violencia. Exacto, porque yo creo que las dificultades más grandes de una relación de violencia, donde haya violencia sexual o no, es que son personas con las cuales yo elegí mantener un vínculo afectivo. Y cuando a mí me agreden, ya sea psicológicamente, sexualmente, físicamente, en un contexto de pareja, no solo todo es violencia. Por lo general, hay momentos muy buenos con las parejas. Entonces, las mujeres que viven violencia... Porque además es la misma persona con la que tú antes querías tener las relaciones sexuales. Querías tener relaciones sexuales, pero ¿qué pasa finalmente? La violencia de género lo que hace es ir sometiendo, ya sea explícitamente como lo que es una violación en la calle,
o de forma simbólica y muy de a poco, por decirlo de una forma, como es una relación de pareja. Entonces, hoy día me presionan y accedo y eso se va convirtiendo en una rutina que puede estar cimentada por situaciones violentas, explícitas, por situaciones de violencia psicológica o por manipulaciones o finalmente para mantener el clima del hogar. Muchas mujeres también acceden a tener relaciones sexuales con sus parejas para que al otro día no haya violencia psicológica en sus hogares, no haya maltratos a los hijos. Y finalmente es un fenómeno que también habla mucho del meollo de la violencia, que es cómo yo ocupo, accedo a esa violencia sexual o no denuncio o no hablo o no confronto a la otra persona cuando hace algo que me puede violentar, finalmente por mantener el clima de paz en mi hogar para que después al otro día no se me culpe, no se me responsabilice, no hayan gritos. De hecho, según la OMS, acá también para poder complementar esta conversación también con cifras, que es bien importante, según la OMS, 1 de cada 5 mujeres ha sufrido una violación o abuso sexual por parte de una pareja estable. No estamos hablando del desconocido, no estamos hablando del tipo en la calle, estamos hablando de una pareja estable. Exacto. Es una cifra sumamente alta, creo, ¿no? Claro, absolutamente. Es porque, como te decía, el consentimiento a nivel social no se entiende tan bien. Y por otra parte también hay no se entiende de partida que tiene que ver con poder comunicarnos con la otra persona, comunicar mi deseo sexual y también aceptar un no como respuesta, pero también esta invisibilización lo que hace, si bien es normalizarlo, muchas mujeres vamos permitiendo que esto suceda por mantener la estabilidad familiar, por mantener las parejas y por asumirlo también normal. Como que se entiende de que en esas prácticas hay algo que uno tiene que someterse, esto tiene que pasar. Y además siento yo que, porque es algo como no se conversa, por ejemplo, una mujer que está siendo víctima de violencia sexual por su propia pareja, tampoco lo conversa con sus amigas, con sus familiares, con sus grupos de confianza. Obviamente porque termina uno sintiendo finalmente que la vergüenza o que la culpable es esa persona que es víctima. Por supuesto. Aparte, la violencia sexual también tiene un estigma. Un estigma en el cual, si yo me declaro, me reconozco como víctima de violencia sexual, también se me van a atribuir características, representaciones. Que eres frígida. Exacto, que voy a tener más, que puedo estar profundamente dañada a nivel emocional, pero eso no significa que de repente no pueda tomar decisiones, o por lo general se caricaturiza este daño que deja la violencia sexual para finalmente dejar un poco estigmatizada a la mujer respecto a su vivencia. Y también de una mujer que nunca más va a querer tener relaciones sexuales, que nunca más va a poder reencontrarse con su placer. Y en la mayoría de los casos eso no es así. O sea, el declararse y reconocerse como víctima de violencia sexual es un paso diciendo claramente a mí me violaron, a mí me abusaron sexualmente. Y cuando yo digo eso, se despliega todo un imaginario social respecto a lo que es ser víctima de violencia sexual. Ahora, María Ignacia, para poder graficar esta realidad, no sé si tú tienes quizás cifras respecto a las denuncias por delitos sexuales dentro de la familia. ¿Tienes esas cifras? Si no... No, pero por ejemplo, dentro de la pandemia, si bien las denuncias bajaron, las denuncias informales también subieron. Por ejemplo, como Corporación Miles, las cifras de violencia sexual que tuvimos por ejemplo, nuestras consultas subieron un 400%. Y de esa cifra, más de la mitad, un 60%, eran denuncias por violencia sexual. Y dentro de ese 60%, la mitad eran en contexto de pareja. Y finalmente mi pareja no quiso aceptar que yo no quería tener relaciones sexuales con ella. Y cedí. Claro. Y muchas veces esto es muy difícil de denunciar, porque al momento de enfrentarme a la justicia, de enfrentarme a un carabinero, a una fiscal, a un fiscal, lo que pasa es que por ley me van a pedir que yo demuestre que o yo no estaba con conciencia para poder decir que sí, o tengo algún problema para prestar oposición. Entonces, cuando uno cede, finalmente se entiende que eso no es violencia sexual. Pero el ceder es parte del fenómeno de la violencia de género. De la manipulación que conlleva. Además, también no todas las denuncias, tengo entendido, que llegan a Fiscalía solamente son las que involucran violencia física. Es decir,
no está contemplado dentro de esa misma manipulación que te lleva a ceder, sino que para poder denunciarlo de manera oficial, de manera formal, en la Fiscalía tiene que haber una agresión física. Y eso es lo que la mayoría de los casos tampoco es. Claro, por lo general, cuando hay violencia psicológica, cuando hay violencia económica, se queda en los tribunales de familia. Pasa a Fiscalía cuando hay violencia física o violencia sexual. Pero también es importante que las personas sepan que también está el delito de maltrato habitual, que eso es cuando una persona ejerce violencia de forma sistemática y en el tiempo, y es de ahí la manipulación, las agresiones verbales, el lenguaje soez, la denostación constante, sí o sí va a ir generando un daño que va a impedir a la mujer cada vez más poder decir no quiero estar en esta relación, me voy. O sea, va a ir mermando su autonomía y va a ir mermando su capacidad de tomar una decisión respecto a la relación. O sea, cada vez más va a aceptar que esto es una realidad normal, que ella no puede hacer nada al respecto y que finalmente tiene que asumirlo como su contexto, es lo que me tocó vivir, es la pareja que me tocó. Perfecto. María